Siempre el ser humano necesita, psicológicamente hablando, necesita una figura de autoridad a quien seguir. O sea, ¿cómo juegas ahí para que la obediencia no sea conformismo? O sea, ¿cómo diferencias obedecer a ser conformista? Cuando tú eres obediente voluntariamente, ¿verdad? Y no por imposición, tienes libertad, chico. Tienes libertad en el corazón para tomar decisiones. Cuando tú vives una religión y cuando tú empiezas a vivir una relación. Bueno, arrancamos entonces con otro episodio de Incómodos, este espacio donde los temas polémicos y controversiales tratamos de hacerlos conversables. Cada uno de nosotros tiene diferentes creencias, pero creemos que siempre podemos conversar. No solamente podemos conversar, sino también debatir, que es muy importante. El debate creo que abre un espacio a la discusión, pero siempre lo vamos a hacer desde el respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast. Vámonos. Para el momento en que estamos grabando este podcast, lo estamos grabando un día sábado. El día de mañana suceden los premios Oscar, ¿no? Y hay una película que no había visto, de hecho la vi ayer, y a mí históricamente me ha llamado mucho la atención todas las películas que están relacionadas a la Segunda Guerra Mundial. Todo el tema alrededor de la Segunda Guerra Mundial me apasiona mucho, me gusta mucho averiguar de esto. Y esta es una película que se llama Zona de Interés, ¿no? Que si no la han visto, se las recomiendo. A las personas que no están viendo, se las recomiendo. Es una película increíble y básicamente, para resumir la historia, es la historia de un general que estaba a cargo de uno de los campos de concentración más grandes durante la Segunda Guerra Mundial, y él, en la parte de su casa, donde él vivía con su familia, estaba en la parte de atrás, ¿no? Justo en la parte de atrás. Entonces, como él trataba de llevar una vida normal con su familia y sus hijos, y luego hacía lo que hacía durante el día. Que tiene que ver con todas las atrocidades del holocausto, ¿no? Y lo interesante es que cuando terminan todas estas películas, yo siempre me pongo a averiguar y a leer, ¿no? Qué piensa la gente, los reviews, las críticas, y muchas películas asociadas con cuando uno ve películas de la Guerra Mundial, y los invito a que hagan este experimento, cuando tú ves los comentarios y los debates en redes de las películas, la gente siempre se hace esa pregunta. Dice, bueno, pero ¿por qué no se rebelaban? Porque si en teoría, dentro de los campos, ellos eran más, ¿por qué obedecían tantas órdenes? ¿No? Y eso me pareció, me dio como un clic también para hablar de un tema que habíamos como debatido para ver si lo hablábamos, que era el tema de la obediencia, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial termina en el año 45. Y 20 años después, bueno, cerca del 61, por ahí, 61, 62, se hizo un experimento social, que no sé si lo han escuchado, que se llama de un psicólogo que se llama Milgram, que él hace un experimento. Que era el de las descargas eléctricas. El de las descargas eléctricas. Pero para resumir, porque si hablamos mucho de lo que pasó en ese experimento, probablemente YouTube nos hiperbanea, pero básicamente la conclusión de ese experimento llega a que los seres humanos, porque uno de los grandes hallazgos de ese experimento es que ellos pensaban que entre el 1 y el 3% de las personas iban a ejecutar estas descargas eléctricas sobre las personas. Y el dato fue 65%. O sea, el 65% de las personas obedecieron a esta instrucción que de alguna manera, en teoría, porque al final era falso, la gente no lo sabía porque era parte del experimento, tú terminabas haciéndole como daño a alguien. Y luego la gente decía, miércoles, pero la gente entonces, ¿por qué obedecía esas órdenes? Y eso como me llevó a pensar o a reflexionar sobre, primero, el por qué obedecemos, hablar del tema de la obediencia. ¿Cuándo es bueno obedecer? ¿Cuándo no es bueno obedecer? Te cabe contar que a mí no me gusta mucho el tema de la obediencia. Cuando ustedes dijeron, vamos a hablar de la obediencia, sí, yo dije, qué tema tan aburrido. Porque esa es tu naturaleza. Sí. Tu naturaleza es desobedecer. No desobedecer, sino que yo creo que estaba... Llevar la contraria. No llevar la contraria. Sino a mí me gusta mucho, por Pero ejemplo... me estás llevando a la contraria, sí, lo que estoy diciendo. A mí me ahorita. gusta mucho el 1984. Creo que es uno de los libros que más impacto ha tenido en mi vida. Y George Orwell, cuando escribe, él estaba como haciendo una novela distópica donde era una crítica social al sistema totalitario. Es decir, al sistema que te hace obedecer ciegamente. Entonces el planteamiento básicamente es un hombre que trabaja en un ministerio que se llama el Ministerio de la Verdad, donde él se encarga de manipular la historia para que vaya acorde a lo que se está sucediendo con el partido en ese momento. Pero al final lo que cabe todo es que él empieza a desconfiar de la figura de autoridad. Porque la figura de autoridad no le permite
desarrollar su propio criterio ante lo que estaba viendo. Primero, manipulaba la historia. Segundo, se enamoró y el partido, para eso, no había un ministerio del amor, el cual debería regular inclusive las relaciones. Entonces yo creo que la figura, por ejemplo, para mí, el obedecer así simplemente me da cringe, porque la gente utiliza mucho esa palabra para manipular conductas, que en psicología yo no sabía, que parte de lo que estaba hablando Juan Carlos era que cuando hacen el experimento estaban tratando de ver cómo una persona ni siquiera piensa en lo que está, si lo que está haciendo es bueno o malo, sino simplemente si la figura de autoridad ejerce o dice, bueno, yo asumo las consecuencias del experimento. Y que eso es un condicionamiento. Te condicionan para que obedezcas, así como cuando tú estás entrenando a tu mascota y la condicionas para que él te obedezca cuando tú de repente dices algo o haces un movimiento o le ofreces algo y ella obedece ciegamente porque confía en ti. Y eso es lo que se ha utilizado durante siglos, una obediencia ciega conforme a las ideologías que yo estoy tratando de imponerte. Y entonces utilizas el método de la obediencia para que personas hagan lo que tú quieres que ellos hagan. Pasa que eso es un tipo de obediencia. O sea, a mí lo que me llama la atención es que hay diferentes. No tengo ni idea. Yo sé que estoy preparándome para eso. Sí. O sea, Eran dos. Yo había leído que eran dos. Que hay obediencias. Mira, hay obediencias por conductas sociales, que son las normales. Es decir, desde que nosotros nacemos, Sí. hay una figura de obedecer. O sea, obedecer a tus padres, de obedecer a tus familiares. O sea, es un concepto desde que nacemos, está como intrínseco en lo que nosotros hacemos. O sea, ese tipo de obediencia es una obediencia mucho más impuesta desde que nacemos. Pero luego está la obediencia psicológica, como tú la dices. Luego están las obediencias que son naturales, o sea, voluntarias. Y luego están las obediencias que no son para nada voluntarias. Para nada. Y luego está la última obediencia, que fue la que me puso a mí a reflexionar. Y el concepto es como complejo. Que son obediencia por amor. O sea, el obedecer por amor, que tiene que ver de alguna manera, porque cuando tú hablas del concepto de la obediencia, a veces el tema como controversial es el por qué obedecer de manera ciega, o el obedecer sin cuestionamiento. Pero resulta que la obediencia por amor es uno de los pocos como conceptos dentro de la obediencia que te lleva a no cuestionar cosas. Pero yo creo que o sea, a pesar de que hay muchos tipos de obediencia, el concepto de la obediencia es muy claro. Porque de hecho, ahorita lo buscamos para leerlo, pero empieza con que una persona escucha el mandato y luego obedece. O sea, y luego acata lo que la otra persona está diciendo. Pero me llama la atención que todas las definiciones dice una persona que escucha. Es decir, que primero hay un análisis de la orden y luego se ejecuta la orden. Así que es lo que hace, y ahorita yo descubrí esto, porque lo que hace la obediencia, o ese término que, por ejemplo, no sé si es por una cuestión de mi edad, que crecimos en una generación del antisistema, el siempre hacerle como resistencia a Rebelde, lo que... exacto, esa rebeldía que es la que todos pasamos, nos hace a un punto donde no escuchamos, porque también estamos obedeciendo una orden, pero no la analizamos, porque no todo el antisistema es bueno. O sea, hay extremismo. Claro. Entonces yo creo que el principio de obedecer como concepto tiene mucho que analizar en el punto de escuchar. Y cuando hay muchos tipos de obediencia, yo estaba viendo que habían solo dos. La constructiva, que es la que tú dices, porque el amor puede ser algo constructivo. 100%. Pero hay obediencia destructiva. Son las dos las dos grandes tipos de obediencia a nivel psicológico y que como que generalizan todo, inclusive la obediencia ciega entra dentro del punto destructivo, y una obediencia que se llama la obediencia de la agencia, que quiere decir que tú obedeces a una persona porque él te dice yo asumo las consecuencias. O sea, tú no importa los errores que tú cometas, yo las asumo. Y eso es una obediencia también que puede ser destructiva. Y esa es la que más nosotros estamos acostumbrados, porque nos encanta obedecer cuando no hay consecuencias para nosotros. Es algo que me es llama... la que se atribuye mucho a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Esa fue generalmente la que sucedió. Y de hecho en los grandes juicios después decían, no, pero es que yo sencillamente estaba yo estaba siguiendo instrucciones. Yo estaba siendo obediente. Y tú dices, bueno, pero tu criterio como persona, ¿dónde quedaba? Entonces yo creo que el tema de porque cuando hablas del escuchar, yo creo que es válido. Y había un ejemplo, de hecho, viniendo para acá lo estaba pensando, que es el tema de cuando tú vienes manejando. Esto es un ejemplo súper sencillo, pero cuando uno piensa en todas las implicaciones que hay, o sea, cuando un semáforo se pone en rojo, o sea, cuando un semáforo se pone en rojo, tú en ese momento decides obedecerlo o no.
Pero generalmente tú lo obedeces, porque yo creo que también Eso la depende obediencia, en la qué obediencia municipio estés social. manejando. O sea, te lleva, a ver, somos seres sociales. O sea, somos seres sociales y luego están una cantidad de instrucciones que las puedes conocer como leyes, que tú decides obedecerlas o no. Pero esas leyes, de alguna manera, dentro de la sociedad te permiten vivir en cierta armonía. Entonces, cuando tú ves y ves un semáforo en rojo, tú dices, bueno, yo lo obedezco, ahí no pasó nada. Pero la cantidad de cosas psicológicas que suceden cuando tú decides detenerte... Pero obedeces porque hay una consecuencia si te comes la luz roja. No, pero Sí, eso no, es... no, Si no, pasas, hay una consecuencia. no siempre, yo creo que no. Pero y hay esa es una la forma no. que estás Sí, condicionado, pero ¿tú sabes qué me porque pasa sabes a mí? que te van a multar. Yo creo que te ha pasado esto. Yo a veces quiero seguir las órdenes y ir bien, mi semáforo en rojo, pero vengo con alguien al lado Claro. que me dice, ¿para qué te vas a parar ahí? Dale. 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 Y te toca tu Y corneta, yo así así viendo el es. semáforo y Te yo... tienta. Y ya, no, ¿para qué te estás parando ahí? Sigue. Y termino desobedeciendo. O sea, pero ojo, si pasa, no sé si te pasa A mí me también. pasa cada vez que salgo a manejar. Aunque yo vi que tú manejas como un loco, ¿viste? Tú Sí. manejas como un loco. Porque Yo esa- manejo es haciendo porque- obediente a mi criterio Pero de fíjate que esa manejo. es la reflexión que a mí me pasó esta mañana cuando pensaba en eso. Porque tú dices, bueno, no, yo obedezco porque si yo me paso el semáforo, me van a multar. Sí. Entonces yo en verdad estoy obedeciendo por la consecuencia Con del la castigo. consecuencia de eso. Pero cuando tú ves data mundial, en otros países no es así. O sea, yo sencillamente obedezco porque entiendo, o sea, yo quiero ser parte de yo quiero ser un buen ciudadano. Además entiendo que si yo no lo hago, yo puedo Pero hacerle eso no daño pasa en a otros. Latinoamérica. En Latinoamérica no, pero pensamos yo quiero pero ser en un el buen mundo. ciudadano. No, pero en el Pensamos mundo. en la consecuencia. En otras partes del Claro. mundo sí pasa muchísimo. Claro, porque claro que digo, pasa. yo contribuyo, soy obediente y contribuyo para que la sociedad Claro. se conduzca bien. Entonces ves que un mismo ejemplo, como tiene dos vertientes. Ujú. El mismo ejemplo puede tener ¿Sabes dos qué también es vertientes. interesante con ese ejemplo? Que uno siempre termina obedeciendo al final, es cuando esa figura de autoridad está más cerca. Por ejemplo, tú pasas el semáforo porque tú no ves a un policía Así cerca. es, Pero así si es. hay un policía allí, tú lo respetas y no pasas. O sea que nosotros asociamos mucho la obediencia a la figura de autoridad. Pero es difícil seguir instrucciones cuando no hay una persona que ejemplifica eso. Sí, Cuando son leyes. Ahí me hiciste recordar una frase de un filósofo, que él decía, la obediencia voluntaria siempre será mejor que la forzada. Claro. Siempre será mejor. Nadie quiere obedecer forzadamente. De por sí, muchos de nosotros, nuestros padres nos forzaron a hacer cosas que no queríamos. ¿Sí? Y lo vemos actualmente. Vemos chamos que están siendo llevados a la iglesia forzosamente por sus padres. Ellos están sentados allí en la iglesia, pero no están escuchando nada de lo que tú decías. No presto mi oído. Soy obediente a lo que tú me estás haciendo porque me estás forzando, pero yo realmente no quiero escuchar eso. Y eso pasa con muchas cosas. Porque lo forzado siempre va a despertar en nosotros una rebelión, un rechazo hacia eso. Sí. Yo tenía una pregunta. O sea, ¿cómo uno puede desobedecer sin irrespetar? O ¿cómo tú puedes desobedecer con estilo, pues? O sea, Ok, sin que... elegantemente. Porque a mí me cuesta. Porque, claro, capaz ustedes son padres, tienen una perspectiva diferente, porque ustedes esperan que sus hijos los obedezcan a ustedes. Pero hay cosas donde yo como hijo he vivido como que, oye, no vale la pena que yo obedezca esta instrucción, porque puede ser una instrucción mala. Pero te lo está dando una figura de autoridad, y aunque esa figura de autoridad yo la quiera jugar, es mi papá, yo lo tengo que hacer. Y si tu papá te pide, por ejemplo, hacer algo que va en contra de los valores que tú crees que son correctos, ¿cómo Eso va a marcar el límite y podemos entrar en este tema, hasta dónde yo debo obedecer ciegamente, hasta dónde yo obedezco mis autoridades. Porque por lo menos, si yo tengo un padre que me está dando un buen consejo y me pide que yo lo obedezca porque es bien para mi vida, entonces yo debo obedecerlo. Pero si él me está instruyendo para que yo haga lo malo, para que yo actúe de una forma incorrecta, allí es donde como persona... Siendo aún tu padre, Julián. Siendo aún Porque mi lo he padre. visto en casos familiares. No, y siendo aún mi padre, exactamente, porque existe y pasa mucho. Entonces, es allí donde yo como persona y los criterios que tenga, digo, mira, no puedo obedecerte en esto. No puedo obedecerte en esto porque esto va en contra aún de lo que tú mismo me has enseñado, o lo que he aprendido, que es bueno y es malo, no puedo obedecerte en ¿Y esto. cómo haces si tú tienes tu Así creencia y te dicen- caigan tres No, pero, porreazos por la si costilla. a ti te enseñan que hay que obedecer a tu padre y a tu madre,
porque eso es lo que le agrada a Dios. Sí, es que de por sí hay un versículo, uno de los mandamientos que tiene promesa y que es un mandato, porque es el verbo honrar, Honra. es un verbo imperativo, es un mandato directo. Entonces honra a tu padre y a tu madre, pero ese honra a tu padre y a tu madre está sujeto a todos los Claro. otros mandamientos. O sea, si tu papá te dice, roba, yo no voy a romper un mandamiento que está por encima de para honrarte a ti, porque primero tengo que honrar a Dios antes de honrarte a ti. Claro, pero yo ahí voy a ir como un poquito más, porque a mí me pareció ese tema de la obediencia bastante particular, porque yo sé lo de los mandamientos, pero ¿qué pasa cuando el obedecer termina es manipulando? En el caso de lo que hablabas de los nazis, y no sé si creo que esta palabra no se Sí, puede... o sea, la puedes decir, pero la vas a mutear en edición. Exacto. De los alemanes en esa época, el tema era que era una obediencia donde ellos creían que estaban haciendo lo correcto, pero se valían cuando no lo hacían de un tema emocional. Pero es que ahí, Ale, conectando con tu pregunta, sí, no solamente en ese suceso de las guerras, pero históricamente, Sí. cuando tú partes del concepto de la obediencia desde la psicología, lo que demostró el experimento, es que Ujú. siempre el ser humano necesita, psicológicamente hablando, necesita una figura de autoridad autoridad. a quien seguir. Así es. Entonces hay personas, y entre ellos muchos de los que han generado conflictos muy importantes en la historia, se han aprovechado de ese entendimiento para la manipulación. O sea, yo sí creo que la obediencia mal manejada o bien manejada, dependiendo como del punto de vista que tú lo quieras ver, si sirve para manipular un grupo de personas. Y hace rato cuando tú preguntabas, pero ¿cómo desobedecer sin ser irrespetuoso? O sea, porque sucede constantemente. Y eso es donde uno dice, bueno, yo no quiero obedecer a esta figura de autoridad, llámese familiar, llámese jefe, llámese amigo, llámese compañero de trabajo, pero no estoy de acuerdo en esta orden o en esta instrucción que se me está dando. Y yo creo que eso ahí abre brutalmente el espacio de debatir. O sea, yo creo que en el debatir, pues tú dices, bueno, yo tengo una cantidad... ¿Por qué tú dices, por qué yo no voy a seguir estas instrucciones? Tú no las vas a seguir porque probablemente muchas de esas instrucciones que te dieron van en contra de cosas en las cuales tú estás profundamente convencido. Tiene que ver con tus convicciones. Con tu convicción. Y a mí una de las cosas que yo, nuevamente, como siempre tratamos de hablar en este espacio, es desde lo experiencial. A mí una de las cosas que a mí me molesta o me incomoda full en la vida es cuando tú dices algo y la gente dice amén y lo hace. Y que Así a mí también. no, no me gusta. Es algo así como O sea, que no lo analiza. Pues. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista. Yo creo que esto se debe hacer, pero a mí me gusta siempre, y siempre lo digo, las personas que me conocen saben que esto es verdad. Yo siempre lo digo, o sea, a mí no me gusta que la gente se me acerque a decir, ay, qué fino. No, a mí me gusta que debatir cualquier instrucción que uno suele ejecutar. ¿Por qué? Porque cuando en ese debate, desde mi punto de vista, se abren solamente dos posibilidades. Uno, cuando tú vienes a mí a debatir, mira, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que esto no estoy de acuerdo. Y tú me argumentas porque esa argumentación van a ser dos cosas. Uno, o yo me doy cuenta que en verdad estoy equivocado y reflexiono y cambio mi punto de vista, o en tus argumentos me vas a convencer mucho más de que o sea, lo que te estoy diciendo es lo correcto para X, Y o Z. Entonces yo creo que la obediencia ciega y sin cuestionamiento, yo creo que no es sana. Lo que pasa es que yo creo que la obediencia ciega es consecuencia de... Hay dos tipos de personas, y se me ocurre ahorita, o sea, capaz estoy errado. Las personas que les gusta desobedecer, que es ese espíritu rebelde. Ya, eso que es más rebeldía. Sí, Naturaleza. y está el espíritu que obedece ciegamente. Que normalmente yo veo que el que obedece ciegamente son personas que pueden estar muy anímicamente con un estado de ánimo muy bajo. Porque siempre, o sea, están acostumbrados a que una figura de autoridad Sí. regule sus emociones, Sí. los lleve, inclusive, yo no sabía, pero los rebaños de ovejas, hace poco estaba leyendo eso, una de las maneras de poderlas dominar mucho más es a través del miedo. Que ellas tengan mucho miedo. De hecho, mientras más miedo ejerza sobre ellas, más fácil es que el pastor con la figura de autoridad las domine. Y así es el principio de los rebaños. Siempre hay uno que domina y siempre esa figura de autoridad genera mucho miedo. Que esa es la figura de autoridad que yo estaba diciendo, bueno, no es lo mismo temor, que implica respeto, a miedo. Pero nosotros, no sé si en Latinoamérica, siempre decíamos una figura de autoridad que nos genere como, pero esta persona sí habla con autoridad. Pero ¿hasta qué punto esa percepción es buena? ¿Hasta qué punto llegamos al equilibrio donde el obedecer o el desobedecer te lleva a un debate donde tú digas, bueno, sí, yo decido obedecer a esta persona o no?
Porque siempre nos vamos como a los extremos. Y es lo que me ha pasado a mí. O sea, o te obedezco o soy rebelde. O soy rebelde y no me gusta la obediencia. O sea, es algo... ¿Dónde está ese punto medio? A mí me pasa lo mismo que con el respeto. Exacto. Para mí la obediencia se gana. Así como el respeto se gana. Exacto. O sea, yo estoy pensando ahorita en las personas que yo en mi vida obedezco. Y obedezco porque cada vez que yo he seguido instrucciones de esa persona, estando de acuerdo o no, experimento un resultado muy favorable. Y eso, ¿sabes? Cuando se va dando de manera constante, tú dices, yo obedezco lo que esta persona diga. Y de hecho hay mucha gente también que le gusta seguir instrucciones, también porque siempre tienen esa necesidad de tener a alguien con más experiencia que tome decisiones por ellos. Claro. Porque, a ver, hay todo tipo de Así personas. es. Hay personas que dicen, no, o sea, yo no quiero tomar la decisión final. Yo siempre creo que en toda organización, en todo sistema, bien sea social, bien sea laboral, hay decisiones que se tienen que tomar. Claro, pero era lo que decía Alejandro hace un poco. Obedecemos, porque sé que yo no llevaré las consecuencias de los resultados sino que otra persona que estaba por encima mío tomó la decisión y luego me ordenó. Yo fui y la ejecuté, pero si sale bien, a lo mejor yo reciba unas palmaditas en la espalda, muy bien, lo has hecho muy bien. Pero si sale mal, sé que yo me voy a librar de las consecuencias porque la orden vino directa de otra persona. La responsabilidad recae sobre otro. Recae sobre otra No, y es persona. delicado, por ejemplo, el tema de las creencias. A mí llevo un tiempo viendo documentales de sectas, porque el principio también de las sectas se vale mucho Se de basa en la obediencia. En la obediencia. La obediencia. Hay un documental que se llama Sé dócil y obedece y ora, algo así, se llama en Netflix, es acerca de los mormones. No es que todos los mormones sean así, sino que era una comunidad que se fundó en los Estados Unidos y su principio al inicio era que las personas tuvieran una fe ciega. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Aislaron a la comunidad de los medios, de las redes, y solamente había una persona que daba las instrucciones de lo que debían y no debían hacer. Entonces, yo creería que uno de los principios más alarmantes es cuando creces aislado. Las personas aisladas son muy vulnerables. Me pasó, yo no empecé a desobedecer. Yo crecí en un ambiente familiar de mucho cuidado, que es bueno el aislamiento, o sea, donde tus papás te cuidan, pero llega un punto donde tú tienes que enfrentarte a tu propio A la conocimiento. realidad. Porque, ¿qué pasa? Hay El muchas mundo. familias que se ponen, bueno, no puedes salir, no puedes hacer esto. Y eso hace que uno empiece a reflexionar de una forma inversa, que te vayas como al otro extremo, a la desobediencia ciega, por llamarlo de una manera. Yo No, es desobedezco desobedecer por desobedecer. por desobedecer. Mientras que hay un punto donde si me permites a mí, por ejemplo, elegir lo que quieras estudiar, elegir inclusive un poco la pareja que me gusta, elegir muchas cosas que es algo individual, te va a permitir a ti adquirir la obediencia de una forma más Mire, ¿y a ti interna. te dejaron escoger la pareja que te gusta o te la impusieron? Fue No, por imposición. obvio, si me la impusieron también me Y si te la importaba. impusieron, digo, la tomo. Sí, pero a lo que voy a la reflexión es que el permitirte analizar esa situación es una obediencia que no sé qué nombre colocarle, pero es una obediencia que es diferente. Es una obediencia que inclusive tú no necesito ver a alguien para seguir la instrucción. Es algo un poquito más consciente. Conciencia. Es una obediencia voluntaria, más no impositiva. Exacto. Yo decido obedecer, porque según mis convicciones creo que esto es correcto. Aparte de que la obediencia te da el ser obediente, también te va a dar esa libertad para tú ejercer tus propias decisiones. Te va a dar libertad para tú poder decir, quiero obedecer esto y no quiero obedecer esto. El ser obediente te va... Cuando tú eres obediente, te ayuda a tener una perspectiva. Cuando tú eres obediente voluntariamente, ¿verdad? Y no por imposición, tienes libertad, chicos. Tienes libertad en el corazón para tomar decisiones. Ahora voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Cuándo eso que está diciendo Julián, que también lo estábamos analizando, deja de ser... O sea, ¿cómo juegas ahí para que la obediencia no sea conformismo? Cuando no sea conformismo. O sea, ¿cómo diferencias obedecer a ser conformista? No, yo creo que el obedecer se alinea mucho más con el tema de la transferencia de confianza en alguien superior. O sea, que tiene mayor conocimiento, que tiene mayor expertise.
Y yo creo que el conformismo tiene que ver más con lo individual. O sea, el conformismo, el hecho de que yo obedezca a alguien no quiere decir que yo sea menos que esa persona. O sea, o que esa persona me minimiza. Yo creo que cuando tú obedeces, no te estás minimizando. O sea, cuando nuevamente obedeces a alguien en el cual confías que esa persona, por experiencia y por repetición, esa persona te ha demostrado que los resultados siempre son mejores de lo que tú podías hacer. O sea, para mí no es conformismo. Para mí es un tema de seguridad, de hecho. Pero yo creo que el tema del conformismo es cuando tú dices, bueno, ¿sabes? Llévalo a un campo, no sé, laboral. Dice, bueno, esa persona que toma las decisiones siempre y yo no, y yo me quedo aquí parado y no te ves tú retado en luego ser esa persona que adquiere esos conocimientos. Pero yo creo que realmente, no, o sea, no veo el punto donde se convierte, donde la obediencia, nuevamente, porque aquí hay varios conceptos que estamos como definiendo nosotros por nuestras propias experiencias. Así es. Yo creo que esa obediencia constante y con buenos resultados no tiene que ver absolutamente nada, desde mi punto de vista, con que por yo obedecer soy menos. Porque las personas detestan la palabra sumiso. Sí. Sumiso es como que Sí. me doblegué y estoy por debajo de alguien Sí. y alguien está por encima y me pisotea. Que es el problema Pero del resulta conformismo. que- Es el problema pero, del mira, conformismo. pero fíjense esto, mira, en la Biblia hay un proverbio que habla acerca de eso. Y fíjate cómo él no utiliza a la persona como alguien que es mínimo, sino más bien lo exalta, más bien al que obedece. Dice, mira, el sabio obedece a lo que se le manda. ¿Quién obedece? El sabio. Una persona sabia tiene ese criterio, escucha y obedece a lo que se le manda siempre y cuando eso que se le manda esté dentro de una línea correcta. Y dice, pero el necio no para de hablar y se mete en problemas. O sea, hay un contraste entre lo que es un sabio y lo que es un necio. El sabio obedece, más el necio se revela por completo. Sí, yo pienso que la palabra sabio es muy clave porque para tú obedecer hay que ser sabio. O sea, primero hay que reconocer el emisor, a la persona que emite el mensaje. Y como decía Juan Carlos, esa persona tiene que tener un conocimiento o una amplitud, una visión más allá de la que tú tienes para poder obedecerlo. El problema es que nosotros a veces no tenemos ese criterio y terminamos obedeciendo a personas que no tienen, y no es por llamar esto como clasismo ni nada, no tienen las terrazas en las que tú estás. Yo sí considero que cada persona tiene un nivel de vida el cual requiere siempre el Y esas apoyo terrazas están muy asociadas a la experiencia. a la experiencia. O sea, si yo quiero subir un escalafón más, yo tengo que preguntarle a alguien que esté en ese piso, pues que tenga una visión. Es como que tú vas subiendo un edificio y mientras vas subiendo vas viendo más el entorno. Así es. Entonces, uno piensa, o sea, uno siempre con la lucha de clases y todo el tema evolutivo nos han puesto como un concepto, inclusive interno, de que yo quiero estar arriba de la noche a la mañana y no quiero obedecer. Entonces, ese es el problema que yo veo con la desobediencia. Cuando tú quieres saltarte escalones y no quieres aprender Sí. en ese proceso porque el aprender involucra obedecer. Un maestro lo tienes que obedecer para poder comprobar si el conocimiento es real. Pero ahorita tenemos el sistema educativo más disruptivo del momento. Que es, bueno, ya el maestro es guía, ya es orientador, pero inclusive el obedecer el conocimiento que tú estás leyendo es un principio importante para poder aprender. Así es. Claro. Es algo que requiere bastante análisis y mencionaba lo del conformismo porque yo siento que en muchas etapas de mi vida yo he confundido las dos cosas. Porque voy a ponerles el ejemplo. A mí me dicen, mi mamá de pequeño, tienes que ordenar tu cuarto. Eso es obediencia. Ahora, si a mí yo digo hoy, ay, tengo que arreglar mi cuarto, es que yo me conformé con esa instrucción. Es diferente. Entonces uno entra en un proceso, "Oye, yo lo voy a arreglar porque así me enseñaron", pero tú no analizas el por qué lo tienes que hacer, el qué impacto tiene eso sobre una Así relación es. ya cuando tienes un matrimonio, en la organización de las cosas. O sea, uno no analiza eso, sino el conformismo te resta la capacidad de lo bonito del obedecer realmente consciente Sí. o voluntariamente. Y yo creo que esa es la palabra clave dentro del concepto de obediencia. Es hacerlo de manera consciente. Y yo creo que el tema del cuestionarse, y el cuestionarse no por rebeldía, el cuestionarse es realmente por darle profundidad a las cosas, porque es muy fácil también cuando tú sigues órdenes o eres obediente en algo constantemente, en caer en un ¿cómo se llama? Cuando ya lo haces por costumbre. O sea, literalmente, bueno, es porque así me enseñaron. Así es. Y yo creo que eso aplica, me atrevería a decir que en el 99.99% de todos los casos.
donde la obediencia, cuestionar el tema de por qué obedezco, yo creo que es sano, ¿no? Te va a llevar siempre como a estos dos terrenos. Berro, ¿sabes qué? Lo cuestioné, averigüé, pregunté, argumenté y no me convencí de que sí es sano seguir estas instrucciones. Eso se convierte en una obediencia por convicción por ahora. convicción. O no, sencillamente no estoy de acuerdo. Tengo unos argumentos, los he validado, decido cambiar mi patrón de obediencia, porque al final luego no obedeces a esto, pero vas a obedecer a otra cosa. Exacto. Bien sea tus propios instintos o otras, pero vas a obedecer. O sea, la obediencia siempre va a estar intrínseca en todo lo que nosotros hacemos. Y yo creo que la realidad es que al final la conclusión es que la obediencia también es una decisión. O sea, tú como ser humano decides obedecer o no. Y aquí sí me voy a meter en un tema muy particular, porque siempre lo hemos hablado. Obviamente, así como hablamos de que la obediencia es una decisión, el creer en Dios es una decisión, en el ser obediente a lo que Dios dice es una decisión. Y en este aspecto de la obediencia hacia Dios, yo particularmente siempre experimenté y he experimentado y seguiré experimentando durante mi vida mucho cuestionamiento. O sea, yo me recuerdo yo crecí en una familia donde Dios era muy importante y donde siempre se me enseñó a obedecer a Dios. A obedecer a Dios, obedecer a Dios. Obedecer. Y siempre escuché que en la obediencia trae bendición, en la obediencia... Pero no había un porqué tan claro. Porqué. Hasta llegó un punto en mi vida donde ni siquiera fue que lo cuestioné, sino sencillamente por rebeldía. Pero yo no... Debe haber otra manera, pues. ¿Pero qué te llevó a esa rebeldía en total? ¿Un suceso, una escena no, o algo? Creo que si te pones a ver, tiene que ver mucho con sobre todo en una edad particular que a mí me sucedió, sencillamente era por llevar la contraria. ¿Sabes lo que decíamos hace rato? O sea, era como irte al extremo porque querías comprobar qué pasaba. Pero es que además yo creo que el obedecer, o sea, el no obedecer es una conducta natural del ser humano. O sea, lo hablábamos este fin de semana. Agarra a un niño de 2 años. Pero y dile, no seas desobediente. Pero parece algo así como extraño, ¿no? Porque por un lado está la necesidad de reconocer una figura de autoridad y por el otro lado está las ganas de desobedecer. Lo que pasa es que pero yo creo que en desobediencia. No, pero es que yo además creo que uno nace siendo un ser desobediente y uno va aprendiendo. O sea, a medida que te vas introduciendo en la sociedad, te van enseñando ese modelo de la figura de autoridad. Okay. Pero agarra a un niño de 1 año y dile, no. Que, o sea, esto no se toma. Tienes razón, ¿Qué va a hacer? O sea, ¿cuál es el instinto de una persona que todavía no está sesgada y no está en esos niveles de experiencia que tú hablabas hace rato? ¿No? Su reacción natural es desobedecer. Yo creo, y esto es un punto de vista, no estoy diciendo que esto sea una verdad, yo creo por experiencias que el desobedecer está arraigado en nosotros. Entonces, por eso creo que el no cuestionar no es natural. Pero el cuestionar es saludable para obedecer lo que te va a llevar a un mejor camino. Y eso que cuentas es bastante interesante desde el punto de vista, vamos a decir, de creencias. Que tus papás tenían una creencia en la cual te brindaron esos valores en los cuales tú comprobaste, bueno, ¿esto funciona o no funciona? A mí me pasó algo similar porque crecí en un lugar donde los valores estaban muy bien planteados y aquí no sé, pero también había un extremo, como que no puedes hacer esto, como un miedo a saltarte una línea que yo no veía porque no lo había experimentado. Y cuando yo reflexiono, es como que uno después cae como en un proceso religioso bastante complejo. Porque esa es la fe basada en los no. En los no puedes, no Exacto. hagas, pero no tienes esa convicción del por qué no. Es un punto. ¿Por qué no? Y ahora, yo ahí emprendí una diferencia que estudiando el tema y conversando ahorita con ustedes, que se me acaba de venir así, es cuando tú vives una religión y cuando tú empiezas a vivir una relación. Porque ¿qué pasa? La relación, cuando tú estás con un amigo y tú reconoces a ese amigo, tú inclusive hay momentos donde obedeces a ese buen amigo, un consejo. Entonces yo pienso que el principio de las creencias hay que basarlas en relación, no en religión, porque cuando tú pones reglas, que era lo que pasaba con el judaísmo, que ponen tantas reglas que no permitían ver que algo nuevo podía llegar a complementar lo que ellos venían profesando. Entonces yo ahora me pongo en mi punto donde me sembraron una creencia, yo necesitaba sí o sí no solamente escuchar que mi papá me decía, no, tienes que, no sé, leer la Biblia. Y tan con ese cuento, es que si no lees la Biblia, tal cosa, es que si no oras. Yo necesitaba realmente comprobar
por mi cuenta si eso era verdad o no era mentira. Yo empecé a leer la Biblia, empecé a leer distintos autores, empecé a leer sobre filosofía, autores ateos, no ateos, y ahí fue donde yo descubrí realmente lo que yo quería. Entonces, esa obediencia era más genuina. Era una obediencia que yo quería, ¿sabes? Ya la rebeldía como que bajó y dice, no, yo de pana quiero creer en esto. Y es algo más relacional, porque yo me relaciono con algo que realmente me ayuda a crecer. Pero cuando no hay relación, sino que ahí es el no, 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 no. ¿Cómo le sesgas la capacidad al ser humano, que de por sí somos muy curiosos, y yo creo que por eso somos tan desobedientes de pequeños? Queremos es conocer, recibir información, entender algo. ¿Cómo le quitas esa capacidad al ser humano si naces con ella? Lo que tocas decía, que me llegó ahorita también, me decías una pregunta y escuchándote, como que conecté con el por qué. O sea, que en qué momento de mi vida yo empecé a cuestionar sencillamente ser rebelde bueno, ¿sabes qué? Que si crees en Dios, bla, bla, bla. Y tuvo mucho que ver con el tema de las reglas. O sea, porque el seguir a Dios para mí era un tema de, o sea, no puedes hacer esta cantidad de cosas. Y además yo recuerdo que yo particularmente tenía un tema de miedo. O sea, hubo una época en mi vida que además eso desató la rebeldía, donde era un tema de, bueno, yo soy obediente a Dios es por miedo. Es que porque si no hago esto, me va a pasar algo malo. Es porque si hago esto no me va a pasar. O sea, había muchas cosas en mi cabeza y sobre todo me atrevo a decir que hay una cantidad de personas que pueden tener una percepción errada de que la gente cree en Dios es por el miedo a no obtener esto o que te pueda pasar esto a las o a las consecuencias. Sí. Y la realidad es que luego en otro momento de mi vida que me atreví más a vivir cosas y a experimentarlas desde mi punto de vista nuevamente, yo no veo que son, porque la gente dice, bueno, los 10 mandamientos, para mí eso que está ahí, eso que está escrito, yo personalmente no lo veo como unas reglas, lo veo como o sea, es como un buen padre. Yo siempre he dicho que desde el momento que nació mi hija empiezas a entender mejor a Dios como un padre, un buen padre. Te da una cantidad de instrucciones, pero es por tu bien. Es porque quiere que él te está, en el fondo, te está protegiendo de una cantidad de cosas. Pero eso yo no lo descubrí hasta que lo experimenté. O sea, yo no lo viví, pero por mucho tiempo yo fui de las personas que, no, es que seguir a Dios es un tema de reglas. O sea, y para que yo voy a seguir un poco de reglas, sino... Que muchas personas dejan de creer en algo precisamente con esa premisa. O sea, es decir, esto es demasiado. Esto es como que yo tengo que cambiar mi forma de ser. O sea, es difícil cambiar cuando te obligan a hacerlo. Porque el cambio viene y la transformación, que lo hemos dicho muchas veces en este espacio, es algo muy personal. Nadie va a transformar a nadie. O sea, tú no vas a obedecer porque... Sí, porque él te lo dijo. Porque alguien me lo dijo, ¿no? Va a desarrollar una conducta extremista. Y yo creo que lo importante de todo esto es esa relación que no llega ni siquiera a ser conformismo, sino es algo que se va construyendo y se va ganando. Claro. Que es una obediencia. Inclusive yo veo a Dios... Que por cierto, la gente dice, no, Dios siembra miedo en el corazón de las personas. Y la palabra por usar, yo creo que Julián, ahí nos puedes ayudar un poquito, es temor, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre miedo y temor que se menciona específicamente en la Biblia? Sí, fíjense que de por sí ahí te estás anclando un versículo que dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o el temor a Dios. El miedo, por supuesto, está aferrado anclado a ese miedo de recibir una consecuencia. Infrinjo miedo y tú me obedeces. Como el padre que le dice al niño, recoge la ropa que dejaste tirada en el piso porque si no te voy a dar 2 correazos. Él está utilizando el miedo para que este niño obedezca. En vez de utilizar otro método, que sería el correcto, de decirle al niño, colabora conmigo y ayúdame a recoger lo que ensuciaste, porque de esa forma tú muestras amor por mí, que soy padre, ¿cierto? Y así tú también vas a aprender a ser una persona más ordenada. Entonces, claro, son dos caras distintas, ¿cierto? Entonces, miedo y temor. Este niño no te va a tener miedo como padre, sino que él va a tener temor, que es un respeto. Un respeto que viene desde el corazón, porque la obediencia está intrínsecamente unida, o sea, enlazada al corazón. La misma Biblia nos dice, este pueblo de labios, palabra del mismo Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón
está muy lejos de mí. Muchos de nosotros simplemente obedecemos de la boca para afuera. Sí, 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 yo lo hago. Sí, yo te amo. Sí, jefe, yo voy a cumplir con eso. Pero tu corazón, que debería estar enlazado con la obediencia, está lejos, está separado. Está separado de Dios, está separado de lo que estás realizando. No, y Está creo muy que lejos. eso que dice también es muy dado hacia que tú confías en el emisor, o sea, en el que te está dando Claro. la instrucción. Y esa confianza era Pero lo que hablábamos hace rato, Ale, ¿por qué confías en ese emisor? Exacto. Por un tema de repetición. O sea, porque un tema que te atreviste a experimentar y que en el tiempo, en permitirte experimentártelo, te diste cuenta que... No, y me gusta eso. Y te convencí. Claro, Sí, no, y el atreviste, o sea, te atreviste a experimentar, es te clave. atreviste a... Porque, ¿qué pasa? Y pasa en las iglesias. Que las personas dentro de una comunidad de iglesias, tú pasaste por una situación difícil y capaz tus experiencias, me das un consejo, Alejandro, no lo hagas porque te va a ir mal desde el miedo. Bueno, tú lo ves en lo que nos comentan a nosotros en nuestros posts, que dicen, no, la iglesia, y le caen a piedra, Claro. porque la iglesia son unos Sí. falsos, porque ellos están desde su experiencia, desde el miedo, desde lo No. que ellos han vivido. Pero capaz hay algo de verdad en lo que están diciendo, porque capaz nos hemos vendido mal, y voy a utilizar esta palabra, nos hemos vendido desde el miedo, hemos vendido a Dios sin querer, no como una figura de temor y respeto por lo que representa, sino por una figura de miedo, una figura que tiene un no puedes hacer. ¿Y qué pasa? Una persona de la noche a la mañana, tú no vas a cambiar algo, porque tú necesitas experimentar por qué vas a creer en eso. Y esa experiencia te va a llevar a obedecer. Yo he sentido que la verdad, yo no es que he cometido tantos errores no, yo he escuchado mucho a mis papás y los errores que he cometido pues me han ayudado a crecer. Pero también he llegado al punto de experimentar la obediencia a mis figuras de autoridad y la obediencia a Dios. Y ambas obediencias son totalmente diferentes. Porque ¿qué pasa con la obediencia hacia el ser humano? Ay, hacia una figura de autoridad. ¿Qué pasa? Tú vas a la iglesia y la figura de autoridad, ¿quién es? Un pastor, un sacerdote. O, dependiendo de la religión, una figura. rabino. Esa persona, su figura de autoridad, siempre debe acercarte a una relación con Dios. No debe acercarte a la persona. Porque cuando esa persona falla, la gente se va más por los errores de las personas que forman parte de la comunidad que porque Dios le falle. Sí. O sea, porque Así es. la obediencia a Dios, es como lo estamos diciendo nosotros, es algo que tú experimentas y tú cuando quieres que la gente te obedezca por tus propios caprichos, no tienes la oportunidad de experimentar la obediencia a Dios, que es totalmente diferente, que es una obediencia que tú decías hace poco, Juan, yo decido creer en Dios a pesar de las circunstancias. Eso es una obediencia, Ciega. se puede llamar ciega. Ciega. Y eso es una consecuencia Pero es tuya. una consecuencia. Exacto. La obediencia ciega, sobre todo en mi caso, la obediencia ciega a Dios ha sido una consecuencia de atreverme a experimentar. Exactamente. O sea, y por eso siempre digo que es una decisión personal. Pero yo aquí, si quiero aprovechar justo ese espacio, porque para mí es donde se traza la barrera. O sea, cuando tú dices, ok, de todo lo que hemos venido hablando, la obediencia en cualquier ámbito, si quitas el espiritual, el religioso, siempre va a estar sujeto a una obediencia a una figura humana. Y yo creo que todos los seres humanos somos imperfectos, todos, absolutamente todos. Sí creo que hay personas que tienen mayor experiencia, hay personas que tienen mayores agilidades y está bien depositar tu confianza en esas personas siempre y cuando no pierdas el criterio de cuestionar. Claro. Ahora, a mí ese concepto de cuestionar, cuando ya yo decidí en estos momentos de mi vida obedecer a Dios de manera ciega, porque es una consecuencia de atreverme a experimentar cosas en mi vida, yo ahorita estoy parado en un punto donde obedecer a Dios no le encuentro la manera de cuestionarlo. Es algo no negociable. Para mí es algo cero negociable. Y ese punto es complicado. Porque yo sí creo que en el momento en que nuevamente una persona que está escuchando esto y decidió y conoce y ha experimentado que el obedecerle a Dios realmente trae bendición y que el obedecer a Dios no va a haber nada mejor que yo pueda inventar, entonces en ese momento tú empiezas a decir, nada me va a sacar de aquí. Cuando yo sienta que Dios me está mandando a hacer algo, quiero hacerle caso, y por eso siempre digo que es un proceso porque tú dices, bueno, eres obediente a Dios, eso quiere decir, yo quiero amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Lo hago? No. O sea, ¿soy perfecto? No. ¿Estoy lleno de errores? 100%. Pero es a donde quiero ir. Y para mí eso no es negociable. Y cuando sientes algo que viene que Dios me dijo, o yo sentí de parte de Dios que hiciera esto, ahí sí siento que no, aunque no lo vea, no lo entienda,
lo tengo que hacer. O sea, porque hay una convicción extremadamente profunda de que la persona que te mandó a hacer esa acción es 1000% por mi bien, aunque todas las variables sean y estén en contra. Y es porque el hombre es falible. El hombre siempre se va a equivocar. El hombre siempre va a errar. Nosotros no somos perfectos. Algunos estamos en camino a la perfección, pero no la vamos a alcanzar jamás en esta tierra. Pero Dios es infalible. En Él no hay falla alguna. Y entonces por eso que mientras más nosotros nos acercamos y nos relacionamos con Dios y pasamos tiempo en una intimidad con Dios, en una comunión con Dios, más queremos obedecerle. Más queremos obedecerle porque más le conocemos y más conocemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Sí. Entonces, mientras más nos acercamos a ese conocimiento, entonces nuestro corazón se hace más obediente a lo que Dios está esperando que nosotros obedezcamos. Y entonces de esa manera estamos haciendo la voluntad de Dios. Y por eso es que es incuestionable, no podemos cuestionarlo. Y nos mantenemos fieles y firmes en obediencia a Dios. Y que al final yo valoro mucho las personas de corazón rebelde y que deciden obedecer, que las que abnegadamente al principio obedecen y ya. Y sí, 100%. O sea, y no quiero como decir, no, pero es que nos han vendido siempre la idea de que hay que creer ciegamente al inicio. Y una historia rapidita es la de Pedro. Y fue la única persona que Dios le cambia el nombre y le pone Pedro porque se llamaba Simón y le pone la roca. O sea, una roca es algo muy sólido. Muy fuerte. Que no es el de Hollywood. Y era la persona más rebelde del grupo. Y Jesús, de hecho, tiene un tratamiento tan especial con él. Porque en una de las escenas más impresionantes era que él caminó sobre el agua de todos los discípulos, el único que experimentó el hecho de enfrentar un temor y obedecer una orden de Jesús sobre caminar sobre el agua. Y en ese trayecto se hunde y Dios lo levanta y le dice, hombre de poca fe. O sea, ¿por qué dudaste? Y yo creo que todos en algún momento tenemos que dudar en esta vida. Claro. De lo que creemos. Es el principio de la obediencia a Dios. El dudar de lo que estás haciendo. Porque eso te va a llevar a la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, cuando tú esa duda la llevas a Dios, no puedo hacer más nada. O sea, no sé por qué no puedo comprender esto. Dios de alguna manera, con su conocimiento, te empieza a instruir. ¿Y qué pasó? Pedro después lo negó. Pedro hizo muchas cosas que yo digo, Dios mío, era la persona menos obediente de todo el grupo. Pero que al final, esa experiencia que vivió, lo ayudó a decidir obedecer por sí mismo en lo que cree. Y creo que nosotros, y mi vida también, es esa experiencia de Dios es no negociable. O sea, el obedecer a Dios es algo que yo no negocio. Claro. Es algo que yo tengo como prioridad. Y que Pedro estaba haciendo, él era seguidor de un hombre que estaba siendo obediente también. Porque Jesús no solamente vino a caminar en este mundo y darse un paseo, sino que él estaba siendo obediente a lo que el Padre... Bueno, él vino a dejar el mejor modelo de obediencia. El mejor modelo de obediencia. De por sí, la Biblia lo describe de esta manera, que él se hizo obediente hasta la muerte. Claro. O sea, tuvo una obediencia hasta que lo llevó a la muerte, porque lo que se le había encomendado, lo que el Padre le había encomendado a él, la tarea que le había encomendado, no era cualquier cosa. No era ve y compra un pan. No, papá, yo no quiero ir a comprar el pan. O mira, ve y respeta a tu esposa y hónrala y deja de estar con otras mujeres. Eso puede ser que lo haga, es difícil. No era esa tarea. Era la tarea de ser obediente y ve y muere por aquellos que son culpables, porque esa es la tarea que yo te estoy encomendando. Y él fue y lo hizo, y fue obediente hasta la muerte. Y entonces creo que no había un mejor ejemplo para Pedro, para los discípulos, y aún para nosotros, que Jesús. Porque si pones tus ojos sobre los hombres, tú vas a decir, bueno, pero es que lo que él habla y dice no va acorde con lo que hace. Entonces por eso muchas veces cuestionamos en obedecer muchas cosas. Pero en el ejemplo de Jesús, no tenemos cuestionamiento alguno, porque él fue obediente, fue impecable en su obediencia. Que, ojo, yo ahí, como para ir cerrando ya, es a mí el concepto, lo decíamos al principio, a mí el concepto de obediencia, y por eso me gusta burda el concepto de obediencia, ¿no? Porque desde el plano en que lo quieras colocar, creo que lo hablamos hace rato, siempre es bueno la obediencia y siempre es buena cuestionar por qué obedezco. Siempre lo hemos dicho también en este espacio, también como extender una invitación a las personas que crean. Yo sí, pues yo lo hice, esa fue mi manera. No estoy diciendo que sea la única, pero yo cuestioné muchas cosas acerca del creer en Dios. Así es. Ahora, en ese cuestionarlo,
fue que puse en práctica y me atreví a experimentar. Y luego vi los resultados. Y constantemente veía que los resultados eran mucho más favorables si yo hubiera tomado el camino o mis propios consejos. Pero luego, si llegas a un punto, y esto es para aquellas personas que probablemente tomaron la decisión en su momento de confiar y de creer de manera ciega en Dios. Yo sí creo que cuando Dios ya tú estás en ese punto en tu vida y Dios te dice hacer algo, ya el cuestionamiento deja de ser una opción. O sea, porque ya es como ese padre que te demostró, o ese gran amigo, o ese jefe que te ha demostrado constantemente que seguir esas instrucciones son por tu bien. Son buenos. Ya llega un momento en que tú dices, bueno, o sea, ¿qué tanto más te tengo que demostrar? Entonces, yo sí creo que el tema de la obediencia ciega, que hemos dicho durante todo el episodio que no es sana. Yo solamente creo que la obediencia ciega es sana cuando tu obediencia se le entrega a Dios, desde lo experiencial. Bueno, y yo quería dejar como 2 puntos ya para finalizar también. El primero es que el obedecer trae buenas consecuencias, vamos a llamarlo así, o trae frutos, o trae cosas en tu vida muy positivas. Y yo solo aplicaría la desobediencia al aspecto humano, no hacia Dios. Totalmente. O sea, si tú vives en un contexto donde no has experimentado algo nuevo, es momento de desobedecerlo. Claro. Ahora, cuando se refiere a Dios, en solo Dios solo vale la obediencia. Y es lo que uno que aprendió a desobedecer o que estás en esa etapa de rebeldía, es muy enriquecedor. Porque aprendes a conocer más Totalmente. el por qué Pero obedeces. inclusive con Dios me pasa eso. Inclusive con Dios. O sea, a veces sí, en mi etapa, ahorita que lo dices, en mi etapa de rebeldía con Dios fue donde yo más lo conocí. O sea, donde mejor conocí que sus consejos y su manera de hacer las cosas eran buenas. ¿Qué estamos No haciendo son nosotros en este gravosos. momento? Totalmente desobedientes. ¿Por qué? Porque Daniel nos está diciendo el productor que Exacto. ya paren. 5, Y 3, 2, y lo 1. estamos desobedeciendo. Exacto. Bueno, señores, la obediencia trae bendición. Sean obedientes Sí. y Y desobedientes. Se nos va a cuando dormir el tengan que viejito. serlo. Yo a ti no te obedezco mucho, ¿viste? Bueno, Específicamente manejando. Yo no te Nos obedezco. fuimos.